Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría e entendimiento para hoy aceptar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le he puesto a esta enseñanza confianza. Y cuando hablamos de confianza estamos hablando de creer. Hoy esta palabra creer ha desaparecido mucho de los lenguajes de nosotros. Ha desaparecido mucho de nuestros pensamientos. Porque lamentablemente en un mundo de inseguridad, en un mundo de mentiras, pues ¿quién va a creer? Ya es dudoso lo que se ve por la televisión. Ya es dudoso lo que se transmite en las calles. Ya no se sabe realmente si lo que se habla es verdad. Y hoy en día nosotros como hijos de Dios necesitamos tener, como iglesia, confianza. Dígale a su hermano: ¿tú confías en Dios? Dígale. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o no? Cuando hablamos de confianza estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una convicción, estamos hablando de libertad, estamos hablando de amistad. El punto central de este pasaje es la oración. Y cuando hablamos de oración, si usted me pregunta a mí de todo lo que representa la oración, hoy vamos a hablar que la oración es hablar con Dios. ¿Qué es la oración? No es hablar con Dios. Cuando usted habla con alguien que tiene mucho entendimiento, usted tiene cuidado con sus palabras, ¿cierto? Usted es muy prudente, muy recatado a la manera de hablar. Cuando habla con alguien que pues no es cuidadoso a la manera de hablar, pues usted está tranquilo, ¿no? Pero cuando usted habla con una persona que tiene mucho conocimiento, usted cada palabra que habla la piensa, ¿cierto? O dígame cuando vamos a una entrevista de trabajo, usted debe escuchar antes de responder. No podemos ser loritos. ¿Qué representa hablar con Dios? No es alguien estudiado, no representa un estatus delante de los hombres, es el Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué pensamos antes de ir a su presencia? A veces hablamos de orar y la palabra orar está enmarcada. Siempre nos invitan a orar. Siempre nos invita a que debemos buscar la presencia de Dios. Pero ¿sabemos la dimensión de qué representa hablar con Dios? ¿Sabemos qué representa esa dimensión? Cuando Dios te dice algo, una vez compartía con alguien y me dijo: yo no sé, Anderson, ¿cómo usted es capaz de decir que Dios le dijo algo a usted? Usted es un simple mortal. Y que usted me diga que Dios habló con usted, para mí eso me parece impresionante. Mire la oportunidad y mire lo bueno que somos nosotros como hijos de Dios. Que Dios nos escucha y que también nosotros escuchamos sus palabras. ¿Cuántos me dicen amén? Mire qué privilegio, qué oportunidad. En el Antiguo Testamento esto no lo hacían todos. En el Antiguo Testamento solamente era una sola persona que tenía ese privilegio de hablar con Dios, que tenía ese favor
delante de Dios para entrar en su lugar, para hablar con Él. No eran todos. Si hablamos en el tiempo de Moisés, dice la palabra que cuando la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel, en el desierto, dice que la presencia se depositó en el monte Sinaí. Y dice el que escribe Éxodo que la voz de Dios era como de trueno, que salían relámpagos, que salía humo, y Moisés estaba ya en la presencia de Dios. ¿Qué representa eso? Mucho temor, ¿no? Mucho miedo. La gente cuando veía eso, la gente prefería y le decía a Moisés: no, sube usted. Porque ver la manifestación de la presencia de Dios era algo sobrenatural para aquel tiempo. No solamente eso, sino cuando hablamos de Isaías, cuando él estaba en la presencia de Dios, Isaías cuando estaba en la presencia de Dios, ni siquiera él había escuchado la voz de Dios. Solamente los serafines cantaban y decían: santo, santo, santo. ¿Y qué pasaba con los quiciales del templo? ¿Qué pasaba con los quiciales de la puerta? Dice la palabra que temblaban. Mira que ni siquiera hablaba Dios y ya estaba temblando. Cuando Dios nos habla, nosotros temblamos. Cuando Dios nos habla, nosotros sentimos su presencia. Pero de esos autores, me encanta Jesús, el Hijo de Dios. Porque Jesús representa la oración como un diálogo con su papá. Jesús representa la oración no como algo de truenos y como algo que sea algo sobrenatural, sino que Jesús lo interpreta como un diálogo con papá. Qué máxima expresión. ¿Y cómo es un hijo cuando entra a la pieza con su papá? Entra con confianza, entra con seguridad, porque cree en su papá. ¿Cuántos creen en su papá? Creemos en nuestro Padre. Y esa es nuestra condición ahora. Ya no podemos entrar con miedo, temblando los pies. Tenemos que entrar con confianza, reconociendo quién es Dios para nosotros, que es nuestro Padre. Amén. Ese es el punto central de la enseñanza hoy. La oración. Se ha hablado tanto. En la actualidad hay gente que no sabe orar. Pues eso es lo que dice, ¿eh? En la actualidad hay gente que le da pereza orar. Gracias, Dios mío, por este día que ya pasó y por la noche que llega. Esa fue su oración. Otros dicen que falta de tiempo, que no le queda tiempo para hablar con Dios. Otros dicen que no creen en Él. Otros repiten y repiten y repiten. Eso no se trata de una oración. A otro le da temor, le da miedo. Y la idea es que todos podamos tener una relación con nuestro Padre todos los días. Esa es la idea de los hijos de Dios. Que todos los días usted y yo hable con Dios. Que todos los días hablemos con nuestro Padre. Esa será la tarea que tenemos nosotros, que debemos hacer. Bien. En Lucas capítulo 11, versículo 1, uno de sus discípulos, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Solamente uno. Si hacemos una estadística, ¿qué representa ese uno? ¿Un qué? ¿Un 0,9%? ¿Un 0,8%? Un 0,8% de sus discípulos le dijo a Jesús que le enseñara a orar. Mire, eso es impresionante. Mire, las iglesias solamente, yo viendo eso, los discípulos de Jesús, solamente el 0,8% de una congregación quiere aprender a orar. ¿Y el resto qué? 0,8%, ¿uno? ¿8%? Bueno, 1%, 8%. 8% de un 100%. ¿Y el resto qué están pensando? ¿O qué estamos pensando? Uno de 12 le dijo: Señor, enséñame a orar. Mire que la oración es para todos, pero falta interés. ¿Falta qué, iglesia? Interés.
interés. Ese que le dijo a Jesús, enséñame a orar, es porque tenía interés. Y Jesús nos quiere enseñar a orar, pero a un pueblo que esté interesado de hablar con papá. Y Jesús aprovechó esa oportunidad y les enseñó. Vamos a leer Lucas capítulo 18 y vamos a leer el versículo 10. Ahora lo que vamos a leer. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. La oración representa algo alto. Su presencia es un lugar alto. Pero habla de un tiempo de ¿qué? De subir, de escalonar. Usted cuando comienza a hablar con alguien, cuando comienza a tener una interacción con alguien, usted comienza a generar una confianza en esa persona. No hablemos tanto del hecho de caminar y llegar al templo que queda bien arriba, sino hablemos del hecho de escalonar, de entrar en confianza. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, todos partimos de un punto neutro. Todos partimos, Señor, no sé qué decir, no sé qué expresar. Todos partimos de ahí. Aquí nadie entra, se arrodilla y comienza a ver ángeles. ¿O quién? No. Todos partimos de un punto neutro. Y desde ahí vamos a comenzar a escalonar. Vamos a comenzar a subir para entrar en confianza. Porque usted cuando necesita escuchar a su padre o cuando necesita algo de él, si usted es un buen hijo, usted no va a entrar a la pieza y dice, papá, yo necesito esto, no. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Hola papá, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Le provoca un tintico? Usted va a comenzar a entrar en confianza con su padre. Eso se trata la oración. No se trata de arrodillarnos y decir un montón de palabras y chao. Se trata de entrar en confianza con Dios. Que Él me escuche y yo lo escuche a Él. Porque no se trata de una sola persona que hable. Si hablamos de orar, estamos hablando de comunicar. Y si estamos hablando de comunicar, se trata de que yo le recibo el mensaje y tú también me copias mi mensaje, ¿sí o no? Porque si hablamos de comunicación y una sola persona la que habla y la otra se queda callado, ¿qué trata de comunicación es eso? Eso no es comunicación. Bueno, vamos a leer el verso 9, iglesia. Y la enseñanza de esta parábola está en el verso 9. Dice, a unos que confiaban en ¿qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. No se trata que cuando tú entres y yo entre a orar, no se trata de mi confianza que yo tengo, de mi ser. A veces cuando se pierde algo, a veces pasaba eso en el colegio, se perdía algo, ¡ay, se perdió el lapicero! A veces lo acusaban a uno, eso fue Anderson, se robó mi lapicero. Entonces mi amigo que estaba al lado le dijo, usted vaya confiado que a usted no tenía nada que temer porque usted no se robó el lapicero. ¿Sí o no? Mire, delante de la presencia de Dios usted no puede entrar así. Usted no puede confiar en su propia justicia. No podemos entrar en la presencia de Dios. Ay, yo sé que estoy bien. Yo sé que no tengo nada que ver con el robo de ese lapicero. Mire, con Dios no podemos entrar nosotros confiando en nuestra humanidad. Nosotros entramos confiando en su poder, en Él, no en nosotros. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, si es así, yo no me voy a defender. Cuando yo entre a la presencia de Dios, no se trata de que yo me jacte, porque el contexto general de esa historia está hablando como Dios, como juez. Versos atrás está hablando de una mujer que era viuda y todos los días iba a un juez y le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Esa era la petición de ella. Y dice la palabra que el juez, por tanta insistidera, ¿qué hizo el juez? Le hizo justicia. Amén. Cuando entramos a la presencia de Dios, nosotros no entramos justificándonos, nosotros esperamos que Él hable por nosotros. Nosotros confiamos en Él, no en nuestras justicias. Amén.
Y es por eso que es importante que cada palabra que expresemos a Dios no refleje nuestra justicia, sino refleje la justicia de Cristo. Ahora lo vamos a entender. Entonces me habla de dos hombres. Uno era fariseo y otro publicano. ¿Sí estamos así? El fariseo, ¿qué representa? El fariseo era una de las personas que vivían separados. Ellos eran personas que guardaban la ley, hacían todo lo posible para guardarse irreprensibles, para que nadie los señalara. Eran personas que eran líderes, tenían mucho conocimiento, personas que tenían mucha sabiduría. Pablo era un fariseo. Eran personas muy preparadas, pero eran personas religiosas. Eran personas como iglesia. Y el religioso es alguien que vive separado. Es alguien que te dice: no te juntes con él porque te contamina. No hagas esto porque te contaminas. Ellos vivían tan extremadamente cuidadosos en guardar la ley que ellos totalmente tuvieron que hacer una sociedad, porque no se creían perfectos delante, la gente los veía y ellos se creían perfectos delante de los demás. No toleraba el comportamiento de las demás personas, no toleraba el comportamiento de los discípulos de Jesús. Y peor aún, odiaban a los publicanos. ¿Qué representan los publicanos? Los publicanos eran que cobraban impuestos. Eran aquellas personas que eran contratadas bajo el gobierno romano, no todos, la mayoría, y ellas personas pagaban, los judíos pagaban los impuestos a los publicanos, pero los publicanos tenían una característica, que eran ladrones. Ellos cobraban más de lo que debía cobrar. Zaqueo era un publicano, y Zaqueo, cuando se convierte a Jesús, dice que él va a devolver todo lo que ha robado, ¿cierto? El publicano es una de las personas que lo ven como un pecador, se relaciona con la gente. Es una de las personas que trata con la gente, que vive como nosotros. Nos relacionamos con nuestros vecinos, nos relacionamos en la calle, nos relacionamos con nuestros amigos. Pero al final de cuentas debemos relacionarnos, porque si no nos relacionamos, ¿de qué viviremos? ¿Dónde iremos a comprar lo de la canasta, lo que necesitamos? Pero los fariseos, si iban a buscar un favor de la gente, ellos lo pensaban dos veces, porque eso representaba para ellos contaminarse. ¿Listo? Sigamos avanzando. La oración es una comunicación y se desea que las dos partes interactúen, que las dos partes estén. Saúl, ¿alguien recuerda a Saúl? Saúl fue un hombre que casi la mayoría de veces oró a Dios y Dios no le respondió. Saúl siempre hacía altares, hacía sacrificios, y la mayoría de veces Dios no le respondió. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado? Nosotros hemos inclinado nuestro corazón, hemos inclinado nuestro ser, y muchas veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha. ¿A cuánto le ha pasado? Yo creo que la mayoría. Saúl se estresaba. Saúl perdía el control porque no escuchaba la voz de Dios. Y en momentos cruciales como de guerras, en momentos cruciales en tomar decisiones, el no escuchar la voz de Dios, ¿qué representa eso para nosotros? No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir. En momentos donde necesitamos una dirección clara, nuestra mente está tan confundida que no discernimos la voz de Dios. Y a Saúl le pasó casi la mayoría de veces. ¿Por qué sucede esto? Según este pasaje de lo que estamos aprendiendo hoy, vamos a ver el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire, el fariseo, a pesar que
había subido. A pesar que estaba en el templo, el fariseo nunca le oró a Dios. Él se hablaba y se hablaba a sí mismo. Dice que él oraba consigo mismo. La palabra consigo mismo se hablaba para él. ¿Sí? No hablaba con Dios. ¿Qué representa esto, Anderson? Qué triste es que usted comience una conversación con una persona y que esa persona lo único que hable sea de él. Qué triste es eso, ¿no? Que usted quiere hablar con una persona y la persona dice, no, es que yo soy muy bueno, es que yo soy perfecto, es que yo soy muy humilde, es que yo soy esto, yo soy lo siguiente, es que yo soy un hombre mucho de oración. Solamente tiene a Dios para que lo escuche. Porque Dios en ese momento era como uno más del montón. Dios representaba eso para el fariseo. Que escuchara todas las buenas cosas que él hacía. ¿Qué le hablaba a él? Que era un hombre bueno, que era mejor que los demás, que era un hombre que ayunaba, que era un hombre que diezmaba. Él estaba informando a Dios de todas las cosas que él hacía. ¿Será que eso es orar? ¿Qué piensan ustedes? Exacto. Él mismo se estaba justificando y no estaba esperando que Dios lo justificara. Él mismo estaba recibiendo su propia alabanza. Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 6, cuando está hablando de la oración. No seáis como los fariseos, porque ellos aman al orar en las sinagogas y lo hacen a voz fuerte. Dice Jesús, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Uy, qué hombre de oración. Uy, qué hombre tan bueno. Uy, qué hombre como se expresa. Qué léxico. Wow. Esa es su recompensa. Jesús nos invita a nosotros que cuando iremos a orar, ¿qué hagamos? Cerremos la puerta. Y que oremos al Padre y que llegará la oportunidad que cuando estemos en público, el Padre nos honrará, nos justificará. Amén. Entonces, cuando usted vaya a la presencia de Dios o cuando usted hable con alguien, intente hablar menos de usted. Intentemos hablar menos de nosotros y busquemos la justicia de Dios. Busquemos el consejo de Dios. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que hizo Él por nosotros. Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 16. Hebreos capítulo 11, versículo 16, dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Hebreos 11, 16. 11, 6, perdón. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire que este hombre tenía confianza en sí mismo. Este hombre confiaba en lo que él hacía y no confiaba en lo que Dios hizo por él. Usted no puede confiar en lo que usted hace. Usted debe confiar en lo que Dios hizo por nosotros. Que eso es lo más seguro. Mire, por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre ya había obtenido su galardón porque él mismo se lo había dado. Esperemos que Dios nos dé el galardón, que Él mismo nos justifique, que Él mismo haga justicia. ¿Y su iglesia? Yo quiero que vayamos a al siguiente hombre. Vamos al publicano. ¿Qué representa el publicano? Nuevamente volvamos a Lucas capítulo 18. Vamos al versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, Dios, ten compasión de mí. Mire que el fariseo tiene a Dios para contarle todo lo bueno que es él. Y el publicano a Dios lo tiene como primera persona. Le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo lo tenía como segunda o tercera persona. El publicano lo tenía como ¿qué persona? Como la primera. El publicano no buscó ni un bien que él tenía en su ser. El publicano solamente confió fue en la soberanía de Dios. Confió fue en el amor de Dios. Confió fue en la fidelidad de Dios. Ni siquiera confió en nada de lo que él era. Confió en todos los atributos de Dios. Eso es hermoso. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, que la palabra dice todos, no dice en algunos. Y el fariseo pensaba que él no había pecado. El fariseo pensaba que él no tenía errores. El fariseo pensaba que él era la última Coca-Cola. Pero Romanos, el apóstol Pablo dice todos. No importa el clérigo, no importa la sotana, no importa quién somos. Todos estábamos ¿qué? Separados de la gloria de Dios. Todos estamos lejos de la gloria de Dios. Yo veo 4 características en el versículo 11. La primera, separado. Dice que estaba ¿qué? Estaba lejos. Estaba lejos. Pero él estaba allí esperando su oportunidad. Mire, él sube con el fariseo. Sí, los dos suben. Los dos están en la presencia de Dios. Pero uno no se atreve a ir más allá. El otro sí, el otro se paró en pie y estaba al frente. El publicano no. El publicano se quedó en lo lejos. Estaba separado. Recordemos la historia del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo él? Se separó del padre, ¿cierto? No valoró lo que el padre le daba. Menospreció y derrochó lo que el padre le había dado. Y dice la palabra que él volvió en sí. Y que él volvió a casa del padre. ¿Y cuál era su pensamiento? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno que me llames hijo. Y él iba caminando. Él estaba a lo lejos. Y el padre lo vio, ¿cierto? ¿Quién fue que corrió? El padre. No se trata que nosotros vayamos a Jesús. Se trata que Él venga a nosotros. Pero que nosotros estemos dispuestos. Aló. El hijo debía salir donde él estaba. Y debía estar bajo la óptica, bajo la visión que el padre lo viera. El hijo no salió a recibir a su padre. El hijo esperó que su padre viniera a él. Y eso representa la oración. Cada vez que tú vayas a orar, tú debes esperar que el Padre venga a ti. Que el Padre te abrace, que el Padre te ame, que el Padre te dé otra oportunidad para que tú hables con Él. Porque el fariseo no esperó que el Padre lo llamara. El fariseo entró de una vez porque se quería mejor que el publicano. Se había pasado de confianza. Lo segundo que yo veo, dice que no quería alzar los ojos al cielo. Sentía vergüenza. Cuando usted entre, cuando yo entro a la presencia de Dios, ¿no sentimos vergüenza? ¿Cómo se sentiría el hijo pródigo cuando el padre lo estaba abrazando y que olía feo? ¿Cómo se sentía él?
¿Cómo te sientes cuando tú durante el día nosotros fallamos, pecamos y en la noche entramos a la presencia de Dios o en los momentos que Dios nos da la oportunidad? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Será que nos sentimos que nada ha pasado? Cuando un hijo comete un error, el hijo entra como achantado y como todo carizbajo, ¿no? Pero mire que hay familias que hoy están peleando, que hoy se están matando los unos a los otros y al otro día como si nada que fuera pasado. Eso no es un buen síntoma. Usted y yo debemos que ser reconocedores. El fariseo nunca reconoció su humanidad, nunca. Y cada vez que entremos a la presencia de Dios, nosotros debemos que reconocer nuestra humanidad, que no somos dignos, que no merecemos tanto amor, que no merecemos tanta compasión. Y eso lo sintió el publicano. Lo tercero, sintió dolor. Dice, sino que se golpeaba ¿qué? El pecho. En Romanos capítulo 7 versículo 24 el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Sabe qué representa eso? Dolor. Tú debes sentir dolor cuando pecas. Tú tienes que sentir dolor cuando fallamos. Tú debes sentir lo que siente el Padre. Porque hay muchos hijos que la embarran, hay muchos hijos. El problema no es que la embarremos, el problema es que pretendemos entrar en la presencia de Dios como si nada fuera pasado. Este hombre sentía dolor y el pecado trae dolor. Pero hay unos que su conciencia ya la tienen cauterizada, ya no sienten nada, les da igual. Y yo lo hablo por mi propia vida. En muchas ocasiones le fallé a Dios y me paré en un púlpito a predicar. Nosotros no podemos seguir sin sentir el dolor que trae el pecado. El pecado trae dolor a nuestro pecho. Cuando tú fallas a Dios, ¿qué es lo que siente en tu pecho? La embarré. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué decepcioné a mi padre? Usted y yo no podemos ser como el publicano. El publicano se echará flores. El fariseo, perdón. Lo dije para si están concentrados. Debemos que entrar reconociendo nuestras fallas. Porque qué triste como padre es que un hijo se siente al lado de él y que no reconozca sus faltas. Qué bonito es cuando el mismo hijo se sienta al lado de su padre y le dice, papá, he fallado. Papá, me siento mal, la embarré, papá. Qué malo se siente el padre que el hijo, hola papá, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me cuenta de nuevo? No, todo perfecto. ¿Y cómo? No, todo bien. No abre su corazón. No es sincero con él. Cada vez que tú vayas a orar durante el día, erramos, iglesia. Nosotros acá no somos ángeles. ¿O dónde están las alas? Estamos en un proceso de perfección, mirando al blanco que es Cristo. Todos los días erramos. Pero dice la palabra que tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Y que si pecamos, vayamos a Él y que Él aboga por nosotros. Amén. Usa el abogado. No te defiendas, deja que el abogado te defienda. Deja que el abogado te defienda. ¿Y sabe dónde el abogado te defendió? ¿Sabe dónde te defendió? Él te defendió en la cruz cuando anuló toda la carta, anuló todo acta que era nuestra contra. Él anuló en la cruz del Calvario. ¿Qué representa entrar de una manera como entró el fariseo? Representa entrar sin Jesús. Porque los fariseos no creían en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se le ocurre entrar en la presencia de Dios sin Jesús? Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será un hecho. Y si nosotros no conocemos lo que Jesús hizo por nosotros,
¿Cómo vamos a entrar en la presencia de Dios? Anderson, ¿qué me quiere decir? Que si usted quiere conocer quién es el que te justifica, la palabra de Dios es la que nos justifica. Y la palabra es el verbo hecho carne y es Cristo. Él es el que nos justifica para poder entrar a la presencia de Dios. Lo cuarto, confesión. Sé propicio a mi pecador. Pedía misericordia, pedía gracia. Vamos a leer el versículo 14 y ya con eso termino, cierro. Os digo que este descendió a qué iglesia? A su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús resalta al otro que fue justificado. Y yo me hice una pregunta y se la quiero dar a usted. ¿Cómo este hombre fue justificado? Ni siquiera él escuchó la voz de Dios. Porque ahí no se escuchó una voz de los cielos que le dijo, publicano, bueno, el nombre de él, yo te justifico. Él solamente se inclinó, reconoció, sintió dolor y se levantó y se fue para su casa. Pero dijo Jesús, este hombre quedó justificado más que el otro. Vayamos a Salmos capítulo 34 versículo 6. Salmos capítulo 34 versículo 6. Lo invito para que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y dice así su palabra: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando habla del pobre, está hablando de alguien necesitado. Está hablando de alguien que necesita. El fariseo nunca mostró estar necesitado. El fariseo demostró que era muy rico en sus obras. Pero este publicano sí demostró que estaba necesitado. Cuando entremos a la presencia de Dios, tenemos que entrar como un necesitado. Nosotros somos los que necesitamos. Él no necesita de nosotros. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. ¿Quién es el que necesita? ¿Será Él? Somos nosotros. Representa que la oración, el más beneficiado somos nosotros. Y si somos los más beneficiados, ¿por qué no valoramos la oración? Porque sigue siendo Dios. Y dice, y Dios lo libró de todas sus angustias. Mire que ese hombre como había entrado preocupado, había entrado afligido, pero salió contento, salió alegre. Eso representa la respuesta de Dios. Cada vez que tú vayas a orar y tú salgas con paz, tú salgas con libertad, tú salgas con alegría, ten seguridad que ya Dios te respondió y que Dios está a tu lado y que ya te justificó. Mire que este hombre fariseo, a pesar que representaba lo bueno, daba buenas ofrendas, él nunca tenía la paz. Y es por eso que era necesario todos los días diezmar. Y era por eso necesario todos los días hacer obras sociales, porque él quería tener esa paz. Pero la paz no se obtiene a través de lo que tú haces. La paz se obtiene a través de lo que Él hizo por nosotros. La paz no se va a obtener por la cantidad de horas que tú ores a Dios.
La paz se va a obtener cuando tú vayas y reconozcas tu necesidad delante de Él y obtengas su paz. Hay mucha gente que sale de culto y no salen con esa paz. Salen con las mismas angustias, salen con las mismas preocupaciones. ¿Usted piensa que ese fariseo no tenía angustias? ¿Usted piensa que ese fariseo no tenía preocupaciones? La paz es la respuesta de Jesús a nuestros corazones. Cierra tus ojos, iglesia. De pronto no vas a oír la voz de Dios literalmente, pero si siente la paz, este pobre clamó y Dios lo libró de todas las angustias. Si tú vas a la oración y sales contento, sales con paz, entienda que Dios ya ha respondido a esa necesidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Dios está buscando una generación necesitada. Así como el cuerpo en ocasiones necesita alimento, porque si el cuerpo no se alimenta, no tendrá las suficientes fuerzas para caminar, no tendrá las suficientes fuerzas para hacer las cosas. Y es una necesidad que nosotros alimentemos nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué representa la oración? Mire que solamente un discípulo de los 12 quería aprender a orar. Solamente uno. Y si este mensaje es para uno, gloria a Dios, porque Jesús enseñó la oración por la petición de uno. Pero la idea, iglesia, es que todos sintamos el deseo de orar. Es un tiempo de orar. Los días son malos y nosotros debemos pasar tiempo en la presencia de nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Queremos ser como ese discípulo dispuesto. Y hoy decimos, Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Porque no se trata de ir a tu presencia y decir, Señor, me he portado súper bien, dame regalos. No, Señor. No se trata, Padre Celestial, de ganar a través de nuestro comportamiento. Se trata de reconocer quién éramos y ahora quién somos en Cristo Jesús. Digo, una de las cartas, Hebreos, una epístola, dice, este libro dice, entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Hoy, Señor, esta generación queremos aprender a entrar al trono de la gracia, reconociendo, Padre Celestial, que estamos lejos, que gracias a tu Hijo tú nos hiciste cerca. Y a pesar que estamos cerca, Señor, sentimos vergüenza, porque el pecado trae vergüenza, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, porque el pecado también trae dolor. Sentimos dolor por pecar. Pero hoy, Señor, confesamos por nuestra boca y te damos gracias, Señor Jesús. Hoy me acerco a ti, hoy me arrepiento por lo que fui, mirando al suelo, no sé qué decirte. Por favor, apiádate. Entrando al lugar de tu habitación, siento que
al suelo, no sé qué decirte. Por favor, apiádate. Entrando al lugar de tu habitación, siento que no puedo justificarme. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores.